En Estados Unidos y en menor medida en otras partes del mundo, la pandemia ha provocado un gran cambio laboral que seguramente se va a resentir en los próximos meses y años. Es un gran paradigma que realmente se había frenado por causas culturales y de negocios, pero que la pandemia pues finalmente lo ha apresurado, y que es la llegada del llamado teletrabajo o el llamado home office, o sea, el trabajo desde casa, y que, bueno, al final muchas empresas, no todas claro, pero muchas, en particular de internet y redes sociales, de videojuegos, etcétera, han empezado ahora sí a adoptar de manera permanente esta forma de trabajar a través de videoconferencias desde sus propias casas. Pues muchos empleados, cientos, miles, millones de empleados y de sus jefes han logrado generar sistemas para que continúe el trabajo sin necesidad de estar de manera presencial o física. Esto es un cambio, repito, que ya estaba, ya la tecnología existía, ya, pero no se creía o no se impulsaba porque había todavía la creencia de que todo tenía que ser en grandes oficinas. Y bueno, finalmente el negocio de las oficinas era muy importante, ¿no? De las rentas de edificios, etcétera. Pero ahora esto ya está cambiando. E incluso ahorita, en este mismo momento, ya las familias adineradas de Estados Unidos, ante el hecho de que, bueno, sigue la pandemia y bueno, se enfrentan con esto de quedarse encerrados en sus respectivas casas o mansiones, pero encerrados, han decidido incluso cambiarse de residencia e irse a destinos paradisíacos, a playas, que han visto en estos destinos subir su plusvalía, porque han empezado a comprar departamentos, mansiones, etcétera, en las playas y seguir trabajando desde ahí, pero bueno, finalmente en teletrabajo. Es algo interesante que se está registrando, en particular en ciudades de Estados Unidos. Nueva York empieza a resentir la salida de familias adineradas que viajan a Miami. California también, son dos centros muy importantes y que han decidido, de todos modos, tras apostar mucho en gran medida por el teletrabajo. Es algo que realmente también en otras partes del mundo va a empezar a cambiar, y creo que esto, la pandemia, una vez que se termine, finalmente no creo que ya vayan a regresar. Ya hay muchas empresas que han tomado esta decisión de seguir y continuar así. Y bueno, al final, para bien o para mal, pero sí van a cambiar las condiciones laborales en gran parte del mundo. Bueno, esto y más nos va a contar nuestro experto financiero, Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otro video más, y a ti, Nacho, muchas gracias, y a todos los que nos dejan un like, nos comentan y nos comparten, de verdad muchas gracias. Esto ayuda a que el canal crezca. Y ahora sí, vámonos con este video. Al principio de la pandemia, cuando Nueva York se convirtió en el epicentro, la ciudad empezó a rastrear la recolección de basura y la carga de esta. Se dio cuenta que los vecindarios más adinerados eran los que mostraban una mayor reducción. Esto solo nos estaba hablando de lo que estaba por pasar. Y es que empezamos a ver esta clase de notas. Por ejemplo, donde se reportaba que los ricos están huyendo de Nueva York. O esta otra donde nos dice que huyen de Illinois. Inclusive tenemos esta otra nota donde dice que por qué los ricos se van de California. Y por último les muestro esta otra que se titula "Banqueros y ejecutivos de Wall Street huyen de Nueva York y se mudan a Florida". ¿Qué es lo que tienen en común todos estos estados? Que tienen megametrópolis en ellas. ¿Y por qué las élites se estarían yendo de las megametrópolis y se estarían yendo a suburbios dentro de Estados Unidos o inclusive a otros países? Razones para ello habrá muchas. Por ejemplo, una de ellas puede ser la división política que se vive en Estados Unidos, donde se cree que al menos el 50% de la población apoya una ideología política distinta a la que está en el gobierno, republicanos contra demócratas. Otra razón es que realmente se están dando cuenta que no vale la pena quedarse en estados, y precisamente estados que les cobran muchos impuestos sobre la renta, cuando es más fácil tener a sus trabajadores trabajar remotamente. Por ejemplo, aquí Twitter nos decía que sus empleados trabajarán desde casa de forma permanente. Esto nos lo decía desde el 15 de mayo del 2020. Y cada vez más hemos visto más empresas hacer esta transición hacia el trabajo remoto. Otra posible causa es precisamente la inseguridad que se está viviendo en estas ciudades. Se reportaba que gracias a que están llegando menos turistas a estas ciudades como Nueva York o como Los Ángeles, los mismos delincuentes, al ya no tener turistas a quienes robar y que sean presa fácil, se empiezan a enfocar precisamente hacia los residentes de estas ciudades. Entonces, al aumentar la criminalidad en estas ciudades, las personas más ricas simplemente se están yendo. Como podemos ver aquí en el titular, dice: la pandemia y los disturbios civiles probablemente contribuyeron a un aumento de más del 50% de los homicidios en Chicago en 2020.
dicen los expertos. Entonces la inseguridad que va a la alta, el ajetreo de las grandes ciudades, la saturación de las viviendas en las altas ciudades. Es muy caro vivir en una de ellas. Comprarte una casa en California te sale igual que comprarte una mansión en Texas. El trabajo remoto está haciendo que las empresas se estén yendo porque ya no necesitan estar precisamente en una ciudad que les cobre altos impuestos. Esto además de que si le aunamos que muchas de estas ciudades demócratas empezaron a hacer confinamientos obligatorios, la gente se hartó y se empezó a ir. Pero eso será todo. Podría haber algo más que esté motivando que la gente se esté yendo. Voy a sacar aquí un poquito mi gorrito de aluminio, me lo voy a poner y me voy a poner un poquito conspiranoico y nos vamos a ir a esta otra nueva nota que nos habla exactamente de cómo Nueva Zelanda se convirtió en un destino de escape político para los estadounidenses. Pero no es solo para el estadounidense promedio, sino es para los más ricos. ¿Por qué les digo que es para los más ricos? Se hace referencia en un anuncio. Por ejemplo, aquí dice, un anuncio reciente anunciaba una casa como un búnker multimillonario. ¿Por qué un rico se iría a Nueva Zelanda si los ricos tienen simplemente casas de campo en el mismo Estados Unidos? ¿Por qué se necesitarían ir a una isla que está casi del otro lado del mundo? La razón es muy sencilla. Se cree que se viene una lucha social por la gran desigualdad que se está viviendo en Estados Unidos, por la gran división política que se está viviendo en Estados Unidos, y esto está llevando a las élites precisamente a llamar al nuevo gran reseteo. No es broma. En mayo del 2020, precisamente, el príncipe Carlos de Inglaterra llamó en la reunión de Davos a hacer el gran reseteo. Dijo que ya era hora que todos los países iniciaran esta nueva transición. Y es que se cree que las deudas de los países ya están en un punto que son simplemente impagables y se quiere cambiar el modelo económico que se está viviendo alrededor del mundo. El 1 de agosto de 1972, Philip von Rothschild anunció ante el Consejo de los 13, quienes son las familias que gobiernan el mundo, son las 13 familias más poderosas, la planificación de la historia a partir de 1980. Las indicaciones fueron muy concretas. Les dijo, cuando veáis apagarse las luces de Nueva York, sabréis que nuestro objetivo se ha conseguido. Hay que saber interpretar esa frase. Entonces, después de haber recordado esa frase, nos pasamos a esta nota que viene por parte de CNN y nos dice que es el momento exacto en que Times Square apagó sus luces. ¿Me recuerdan dónde se encuentra Times Square? En Nueva York. ¿Cuándo pasó esto? Pasó el 27 de mayo. ¿Cuándo salió esta nota del príncipe Carlos? El 23 de mayo. El 23 de mayo el príncipe Carlos llamaba al gran reseteo. El 27 de mayo se apagaban las luces en Nueva York. Pero para poder llevar esto se ocupaba que hubiera alguien, un líder mundial que estuviera dispuesto a llevar a cabo este gran reseteo. Y aquí tenemos, John Kerry revela la devoción de Biden al movimiento radical del gran reseteo. Ya tenemos al líder, ya tenemos el movimiento y ya tenemos una razón más por la cual realmente los ricos están yendo. Como vemos, parece que están huyendo hacia Nueva Zelanda. Y es que inocentemente la población realmente cree que vamos a regresar a una vieja normalidad. Recordemos que para las élites tienen un dicho, nunca dejes pasar una buena crisis. En el libro de Andreas Oppenheimer, Sálvese quien pueda, nos habla de un futuro utópico donde realmente los trabajos que antes conocíamos como normales ya no van a volver. Nos habla precisamente de cómo la tecnología va a dejar fuera precisamente muchos de esos trabajos. Simplemente ya vemos cómo en Estados Unidos empresas como McDonald's y como Walmart empiezan a acercarse cada vez más a la automatización y dejando a un lado a los trabajadores de carne y hueso. Por eso les quise hacer este video, para que nos vayamos preparando para un posible futuro donde las élites nos van a querer llevar. Y ahora que sabemos todo esto, entendemos un poco más porque parece que todos los países extranjeros se están poniendo en contra de Obrador. Porque Obrador, no sé qué tan enterado esté de este gran reseteo, pero un pelo de tonto no tiene. Hay que estar bien enterados, hay que conocer más de lo que pasa en el mundo. Yo les deseo que tengan un excelente día y nos vemos el día de mañana. Bye bye.